Es abogado, magíster en Derecho Penal, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, además de docente universitario. En medio de la implementación de la reforma laboral, asumió como director territorial del Ministerio del Trabajo en el Huila. Hoy estará con nosotros conversando sobre los principales cambios que introdujo esta ley y su papel como representante del Estado en la defensa de los derechos laborales en nuestro departamento del Huila. Mateo Monroy Gutiérrez, hoy en Al Grano, entrevistas sin rodeos. Bienvenidos. Doctor Mateo, muchas gracias por acompañarnos. Qué gustazo tenerlo hoy acá en Al Grano. Muchas gracias, doctor Eduardo. Después de varios intentos de hacer poder coincidir la agenda suya y de alguna manera la mía, pues aquí estamos, contento de estar en este espacio. Felicitaciones. Bueno, ¿hace cuánto tiempo usted asumió la dirección territorial? Y cuéntenos cómo fue ese proceso de designación. Bueno, Eduardo, eso fue ya en julio del año 2025. Hoy ya completamos, vamos para 9 meses en el cargo. Pues ha sido un reto grande, inmenso. Digamos, el Ministerio del Trabajo ha sido históricamente conocido, sobre todo en las direcciones territoriales, por ser el ministerio que genera las citaciones para convocar a los empleadores por incumplimiento a normativa laboral, porque los trabajadores, y con un gran sentido y con un gran propósito, siempre acudían al ministerio cuando el empleador no le pagaba su salario, cuando no lo liquidaba bien o cuando no lo liquidaba. Entonces, esa parte, que es un 30% del Ministerio de las Territoriales en el Huila, pues hacía las veces de conocedor o de cara del ministerio en los territorios. Desde que llegamos, asumimos un territorio, un ministerio, una dirección territorial, que le tocó asumir nada más y nada menos que la implementación de una de las reformas y cambios sociales más importantes en la historia de Colombia. Entonces, pues ha sido un reto grande, ya imaginará usted, cambiar un poquito, también desmitificar y un poquito cambiar esa INRI que teníamos nosotros como solamente el Ministerio de las Conciliaciones, de las Sanciones, y más bien hacer la transición al Ministerio de los Cambios a propósito de la reforma laboral. Okay, ¿cuál fue la radiografía con la que usted se encontró en materia de empleo? ¿Cómo está Neiva en materia de empleo, el Huila en materia de informalidad? El Ministerio del Trabajo, como jefe de la cartera del sector trabajo en Colombia, pues tiene dentro de sus muchas funciones y dentro de muchas, sobre todo, propósitos u objetivos o misión, es analizar las cifras de desempleo, de informalidad en el Huila, en Colombia, y pues por ende también en el Huila. Digamos que como director territorial es importante tener esa cifra. Digamos, hoy el Huila está por encima hay una, digamos, y la más reciente cifra del DANE está sobre el 50% y no iba sobre el 47%. Pero más preocupante aún, Eduardo, independientemente de las cifras, es que el 97% de la red empresarial que configura hoy un empleo formal se enmarca dentro del mundo de las microempresas. Acuérdate que las empresas en Colombia pues se dividen en pequeñas, medianas, en pequeñas, medianas y grandes empresas. Eso nos deja una radiografía un poco para analizar, porque si también analizamos paralelamente los renglones de la economía en el Huila, si bien es un departamento agrícola con mucha cifra de informalidad en el campo, que ya vamos a hablar sobre lo que regula o lo que habla la reforma laboral sobre el contrato del campesino, el contrato del campo laboral campesino, pues esa cifra también nos tiene que mostrar de los renglones de la economía que el Estado es uno de los mayores empleadores en el Huila. Entonces, pues básicamente sí es una cifra que nos puede analizar no solamente como director territorial del Ministerio del Trabajo, sino también como ciudadano. Es un poco preocupante. Sin embargo, pues en eso consiste también hoy en día la labor, ¿no? Hoy el Ministerio tiene unos programas muy interesantes que están incentivando la creación y la generación de empleo. También le está apostando a los empresarios para que los empresarios no solamente formalicen, no solamente tengan cubierto, digamos, en el sistema de parafiscales, de seguridad social a los empleados, sino también pues que incluyan dentro de la nómina
personas que jamás han tenido la posibilidad siquiera de visorar un empleo formal, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, jóvenes. Entonces digamos que esos aspectos son importantes para que las personas que nos vean sepan qué está haciendo el ministerio, no solamente para analizar, sino que qué está haciendo este gobierno también para implementar e incentivar el empleo en Colombia. Bueno, Mateo, cuéntenos cuáles son realmente los cambios más significativos que introdujo en materia laboral, esta reforma que fue expedida ya hace casi un año a través de la ley 2466 de 2025. Si usted tuviera que enumerar o enunciar los cambios más grandes, más trascendentales, ¿cuáles serían? Yo lo voy a resumir más que en situaciones particulares que ha generado esta reforma, es en lo que le ha devuelto un poco también a los trabajadores y a la clase obrera en Colombia. Y es dignidad. Es dignidad y decencia a la hora de trabajar. Yo pensaría que uno de los primeros cambios, si lo medimos en el nivel de impacto, doctor Eduardo, uno de ellos con seguridad, y lo digo por el sentir popular que recoge uno cuando recorre los territorios, los municipios, Neiva, los municipios aledaños, el sur, el centro, me dicen, mire, de las cosas más bonitas que ha generado esta reforma ha sido devolverle la dignidad en el trabajo a los aprendices SENA. Usted más que nadie sabe que el SENA ha sido históricamente a través del contrato de aprendizaje, que obliga a las empresas que tienen más de 20 empleados a tener un aprendiz SENA por nómina, digamos, por cada 20 empleados. Y eso hace que estas personas, estos muchachos, la mayoría en situación de vulnerabilidad, de territorios olvidados en Colombia, sean incluidos para trabajar en empresas generalmente grandes, ¿sí? o empresas medianas. Y pues hombre, que hoy pasen de tener en su etapa productiva un 75% del salario mínimo y en su etapa lectiva y en su etapa práctica el 100% de un salario mínimo, eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado mucho. Los practicantes de medicina también, que hoy en día se les paga un salario mínimo con dignidad. Digamos que eso en cuanto a que esas personas que antes no se tenían en cuenta para pagarle un salario digno, hoy llamamos un salario vital, que se les recupere esa dignidad, pues es muy importante. Y en ese aparte, doctor Mateo, disculpe, lo interrumpo. Tranquilo. Los aprendices SENA van a contar con una verdadera vinculación laboral, con contrato laboral, con todas las garantías de ley. Y pues como ya usted lo mencionaba, a partir del 2027 será del 100% el pago de ese salario. Exactamente, en su etapa práctica. Y pues, digamos, a eso súmale también, Eduardo, que los aprendices SENA tienen un régimen laboral especial. Quiero decir que con esto también, que de alguna manera no solamente estamos protegiendo laboralmente y le estamos devolviendo la dignidad, ¿sí? Muchos aprendices SENA, haciendo aquí un paréntesis, son jóvenes que yo diría en su 70%, ojalá no me equivoque en esta cifra, son, en el caso de mujeres, madres cabeza de hogar que son muy jóvenes, que son madres cabeza de hogar desde muy jóvenes, o campesinas, con todas las dificultades que usted tiene hoy en día, que usted sabe que tiene hoy en día el campo. Entonces, al tener un régimen especial laboral, también hace que tengan un régimen disciplinario especial. Okay. Sí. No necesariamente la empresa es quien disciplina a un aprendiz SENA. Entonces, digamos que en cierta medida tiene una solución de continuidad, aparte porque las empresas están obligadas a contratar a los aprendices SENA, aparte también porque pues tienen un blindaje, digamos, disciplinario especial que también, digamos, el SENA tiene mucho que ver. Bueno, doctor Mateo, antes de continuar con esos cambios, yo lo invito, le gusta el café, ¿no? Demasiado. Que se tome un café. Hoy estamos yo me adelanté un poco. Impulsando y promocionando este proyecto de emprendimiento Cuatro Vientos, que es una empresa de café comercializadora y exportadora de café. Bueno. Ella se dedica precisamente
pues a tener esa alianza y esa articulación con caficultores locales y exportan nuestro café en otros países. Entonces hoy estamos dando a conocer este proyecto de emprendimiento y más adelante tendremos al dueño de este proyecto también aquí contándonos una entrevista en el grano. Así que Muchas gracias, doctor Eduardo. por favor, sigamos. Salud. Bueno, hay otros cambios muy importantes que trae esta reforma y tiene que ver con el inicio de las horas nocturnas, ¿cierto? Y con toda la remuneración o el pago de los dominicales, que era algo que se había perdido, pero que con esta reforma vuelve a estar como antes. Cuéntenos un poco de eso y cómo ha sido el impacto en las empresas o con los empleadores frente a estos cambios. En cualquier sana lógica, porque hay quienes critican hoy en día, he tenido yo he asumido una posición muy concertadora en la dirección territorial, doctor Eduardo, de escuchar al trabajador representado por los gremios, por los sindicatos, como también de escuchar al empleador, escuchar al empresario. No podemos olvidar que quien constituye el tejido empresarial al fin y al cabo, pues es el empresario. El Estado junto con la empresa es quien aporta al PIB. Entonces, pues obviamente ellos también hacen parte de la fórmula. Y uno de los comentarios que me hacían, y que la verdad a mí me parece un exabrupto desde el punto de vista personal, es que justifique que la hora nocturna iniciara a las 9 de la noche. Se cae de todo peso. Digamos, ¿usted cómo puede decir que el recargo nocturno, el recargo de la hora nocturna en el contrato de trabajo inicia a las 9 cuando en Colombia empieza a oscurecer y anochecer a las 6:30 de la tarde? Entonces, decir que hoy en día la hora nocturna empieza a las 7, pues simplemente obedece a la lógica de la naturaleza. Y pues obviamente también obedece a la lógica de respetar los horarios mínimos establecidos de los trabajadores. Entonces, desde mi punto de vista, que hoy el recargo nocturno empiece desde las 7 de la noche, pues obedece a una lógica natural. De 7 de la noche a 6 de la mañana, a 6 de la mañana sería la jornada nocturna. La jornada nocturna. Entonces, ¿cómo se tenía en cuenta antes? La jornada laboral terminaba, por decir, a las 5 o 6 de la tarde. Se contaba ese intermedio hasta las 9 como hora extra y después el recargo nocturno. Usted sabe que tiene pues una condición de pago especial. Me parece a mí que tiene todo el sentido del mundo y le devuelven lo que hemos ya hablado, la dignidad al trabajador. Ya eso recobra más sentido, doctor Eduardo. Y para el 2027, el recargo dominical tendrá un pago del 100%, que es algo que también se había perdido y con esta reforma pues se vuelve a materializar o es una conquista también en términos laborales para los trabajadores. Sí, es muy importante también lo que usted está mencionando, doctor Eduardo, porque esta reforma laboral introduce unos cambios que se hacen de manera progresiva. Entonces, hay quienes dicen, a propósito de la jornada laboral, del cambio en la jornada laboral, que ya vamos a hablar de ello, que ese cambio se introdujo con esta reforma. No, eso ya venía desde el 2021, Ley 2101-2021. Esos cambios que se han dado de manera progresiva para el caso, por ejemplo, hizo que tener en cuenta el cambio de la jornada o el recargo nocturno, devolvémonos un poquito, aplicará a partir de enero de este año. Ahora lo que usted menciona pues es totalmente cierto. Ya a partir de enero de 2027 empieza a regir el cambio que se introdujo respecto al pago del recargo nocturno, del recargo dominical, que está por el 35-38%, si no estoy mal. Sí, una de las novedades, doctor Mateo, también de la reforma es la implementación de un debido proceso disciplinario para temas de despido con justa causa. Esto es algo novedoso, teniendo en cuenta que estos procesos de tipo sancionatorio pues no se aplicaban mucho en las entidades privadas. Hoy con la reforma, pues digamos que antes de realizar cualquier trámite de despido es de alguna forma obligación del empleador tener implementado dentro de su reglamento ese proceso disciplinario antes de tomar cualquier tipo de decisión frente a desvinculaciones. Y pues era algo que si bien en su momento algunas empresas los tenían en cuenta,
en el sentido de acudir a la analogía del derecho y aplicar otro tipo de procedimientos, creando así lagunas, y esas lagunas de, por ende, doctor Eduardo, situaciones jurídicas complejas y difícil, digamos, de aplicar. Los jueces aplicaban justicia de acuerdo a lagunas en ese sentido. Entonces, si nosotros resumimos los cambios más importantes que ha tenido esta reforma, pues naturalmente ha sido el contrato de aprendizaje, la formalización que ha tenido, por ejemplo, estos muchachos también, los practicantes de medicina. Y yo diría que en tercera medida, doctor Eduardo, esta implementación del derecho o el principio del debido proceso mediante un procedimiento especial que van a llevar las empresas para con los empleados a la hora de ser juzgados, ¿no? Antes era una especie de descargos, la persona presentaba los descargos y con base a una decisión, supuestamente en derecho y en sana lógica, el empleador tomaba la decisión, naturalmente con un análisis de unas pruebas. Ahora es distinto, ahora venga, lo notifico, usted tiene un término para presentar los descargos, digamos que esta implementación de un procedimiento que sea en términos y que sea legal también como ministerio, y allá lo voy a resaltar. Nosotros como ministerio tenemos la potestad de autorizar los despidos de personas que tienen alguna protección o un fuero constitucional o un fuero especial. Uh-huh. Y esta reforma como ministerio nos exhorta a nosotros a tener en cuenta este debido proceso. Es decir, y aquí viene una aclaración muy importante, doctor Eduardo, para las personas que nos están escuchando, sobre todo los empleadores. Si ustedes van a despedir a una persona que tiene este tipo de fueros, claro, la decisión se toma con base a una razonable lógica en derecho, pero está supeditada y condicionada a la aprobación del ministerio. Ojo con eso. Uh-huh. Lo que se hacía antes era que antes, valga la redundancia, de iniciar cualquier procedimiento, yo pedía la autorización y el ministerio tomaba la decisión de determinación del vínculo laboral. Uh-huh. Hoy en día es yo adelanto el procedimiento, ¿sí? Y condiciona la decisión, cualquiera que sea, pues en este caso determinación, de que el ministerio me la apruebe. Okay. Entonces, tiene que haber ese visto bueno. Es una especie de checklist de visto bueno que los empleadores o que los empresarios antes no tenían muy en cuenta. Digamos que con esta reforma, pues por lo menos ya algo saben, pero sí es importante que lo sepan. Hay algo que me parece muy importante y es el tema también de los beneficios para las empresas o para los empresarios. ¿Cómo va esa implementación en el Huila de ese programa Crea Empleo, que también permite garantizar la creación de nuevos empleos? El Estado da un subsidio a las empresas que le apuesten a este tipo de proyectos y pretende de alguna forma también darle la oportunidad a jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años. Este gobierno, como gobierno del cambio, ya ha venido hablando sobre lo importante que es generar incentivos para las empresas, para la red empresarial, y de esa manera poder estimular la creación de empleo. Porque hemos sido de alguna manera, perdóname la expresión, satanizados como ministerio por decir que nosotros única y exclusivamente tenemos una política pública o una política dedicada a la protección del trabajador. No es cierto. Uh-huh. Hay un programa que se llamó, ya no existe, Empleos para la Vida. Ese programa de empleos para la vida creado en este gobierno, implementado en este gobierno, entregó anualmente en su momento algo más de 45.000 millones de pesos a los empleadores, a las empresas que cumplieran con unos requisitos de contratación a personas en situación de vulnerabilidad en Colombia. Madres cabeza de hogar, mujeres, jóvenes, adultos mayores también, ¿sí? O adultos mayores de 50 años, mejor. Uh-huh. Y entregaba unos porcentajes equivalentes al salario mínimo o al salario mínimo de entonces, con una garantía adicional, y es que no podía el empresario dejar de garantizarle la solución de continuidad laboral mínimo hasta 6 meses, mínimo. Ese programa evolucionó, transmutó y hoy se llama Crea Empleo. Crea Empleo. Crea Empleo.
Ese programa de Crea Empleo, implementado con la reforma laboral, básicamente lo que hace es entregarle a los empresarios que incumplan los requisitos el 25% del salario mínimo Ujú, por contratar a mujeres cabeza de hogar, ujú. a mujeres, a jóvenes Jóvenes. y a adultos mayores de 50 años, Ujú. ¿sí? A personas en situación de discapacidad. De acuerdo al Entonces, número de empleos que hayan en la empresa. de acuerdo al número de empleos que hayan en la empresa. Sí, hay algo muy importante y es que este empleo, por estimular la creación de empleo, necesariamente tiene que ser un nuevo empleado en Ujú. esta gama de posibilidades para contratar que te estoy mencionando. No tiene que ser el empleado que ya lleva 2 años, 3 años en la empresa y que cumplen las condiciones. Luego entonces yo como empresario me postulo para ser beneficiario Del auxilio. del auxilio eh, económico. No, tengo la obligación como empleado de hacer la respectiva convocatoria y hacer el respectivo seleccionamiento del talento humano con todo lo que implica, y tiene que ser una nueva persona que ingrese a la empresa. De lo contrario, no No podrá aplica, acceder no va a al poder subsidio. acceder al subsidio. Algo muy concreto, se han aumentado las cifras a nivel de Neiva y el Huila de casos de acoso laboral y de acoso sexual. Yo no te podría hoy dar esa cifra, Mm. pero lo que sí puedo decir es que la violencia en razón al género, aplicado en este caso a las relaciones y en los entornos laborales, los fenómenos de acoso laboral, sexual y acoso laboral, pues es algo que se sigue presentando mucho en las empresas, sobre todo las empresas grandes en el Huila. Ok. Por no poner nombres y por no hablar de empresas en el Huila, esos fenómenos se siguen presentando, y lo peor, doctor Eduardo, es que son empresas que en el papel tienen que cumplir con una serie de requisitos eh, a la hora de la prevención del Los acoso protocolos. laboral, los protocolos, los sistemas de gestión. Yo le dije a ustedes en principio que el ministerio, a través de su área de atención al ciudadano, el ministerio está compuesto por 3 áreas importantes: atención al ciudadano, inspección, vigilancia y control, IBC, tiene que ver con derechos laborales individuales y colectivos, y riesgos laborales. La gente comúnmente cree que los riesgos laborales únicamente están asociados a la generación de peligros eh, en el puesto de trabajo. Ujú. No. Cuando hablamos de riesgos laborales, también hablamos del riesgo psicosocial. Y esa prevención que está ampliamente regulado en Colombia, pues tiene también una situación de prevención de riesgos que tienen que ver con la no generación de conflictos en razón a la discriminación, en razón a que es mujer, en razón a que es una persona en situación de discapacidad. Y esos sistemas de gestión en el Huila, eh, lo digo por las empresas, sobre todo grandes, no se están cumpliendo al 100%. Ahí como ministerio tenemos un reto, ¿sí? Y aquí es donde yo quiero un poquito también hablar de lo que estamos haciendo en el ministerio para sensibilizar, para concientizar y para prevenir y minimizar al máximo este tipo de riesgos. Ustedes le han apostado mucho al tema de la seguridad y salud en el trabajo con estos encuentros COPAS y otro tipo de actividades que han realizado y han venido liderando en Neiva y en el Huila. Háblenos rápidamente, doctor Mateo, de eso ya para ir concluyendo con esta entrevista. Hemos hecho hasta el momento 3 eventos que han tenido un gran impacto, doctor Eduardo. El primero, hemos hecho 2 congresos eh, apostando al tema de la seguridad y salud en el trabajo. Uno dirigido al campo, hablando de lo que implica tener un trabajo en el campo y estar expuesto, por ejemplo, a plaguicidas, ¿sí? Cómo un trabajador del campo puede prevenir este tipo de situaciones. Y también un congreso que lo hicimos hace poco sobre COPAS, los COPAS paritarios, comités paritarios
digamos que, o creados por obligación, por la ley, hace que las empresas que tengan más de 10 trabajadores reúnan una serie de empleados, nombren presidente, nombren secretarios y todos los asuntos de los que estamos hablando nosotros, de acoso, de riesgos, sean tratados incluso de comités de convivencia, porque hace parte del comité paritario, sean tratados también en los COPAS. Ya para finalizar, doctor Mateo, si tuviera que resumir en una palabra, ¿cuál cree que es el mayor reto que tiene usted como director del Ministerio del Trabajo en el Huila? Bueno, yo creo que el mayor reto es equilibrar la balanza. Equilibrar la balanza. Yo pienso que ya es hora de dejar de vernos como contrarios, como dos sujetos, empleadores allá, trabajadores allá, en un ring de boxeo, cada uno en su extremo pertinente. Yo pienso que como ministerio tengo el reto de acercarlos, de decirles que aquí hay formas distintas a través de la formalización del empleo, que aquí hay programas muy importantes sobre formalización para los empresarios, para que tengan en cuenta que un trabajador que cuente con todas las garantías, doctor Eduardo, en riesgos laborales y en seguridad social y pagándose los salarios vitales, pues va a ser un trabajador que va a estar estimulado y que por ende va a rendir más, va a producir más, está científicamente comprobado. Las empresas en países como Dinamarca tienen en cuenta la reducción de una jornada de 7 u 8 horas y son empresas que producen muchísimo. Claramente los contextos son distintos, ¿sí? Pero es que allá es donde nosotros podemos apuntar. Y creo que ese es el mayor reto, ¿no? Dejar también un poquito desmitificar el ministerio como el ministerio de las sanciones, el ministerio de los llamados de atención, y que sea un ministerio también de prevención, de sensibilización y de acercamiento y de puertas abiertas. Bueno, doctor Mateo, yo le agradezco mucho por su tiempo y le deseo mucho éxito en esa importante labor que viene realizando desde esa territorial. Gracias por acompañarnos nuevamente. Oh, Eduardo, muchísimas gracias a usted por esta invitación, felicitaciones por este espacio. Les decía que no he visto un espacio con este formato. Espero siga creciendo, hermano, y pues nada, ojalá nos veamos en una próxima oportunidad para seguir hablando sobre empleo. Claro que sí. En Colombia y en el Huila. Muchas gracias. Recuerden ustedes que esto es una alianza informativa entre Noticias 24/7, TMS Noticias, en la producción Alejandro Cabrera y John Freddy Figueroa. Yo soy Eduardo Bautista Oviedo. Hasta pronto.